Joan Laporta se queda solo y eso no es una buena noticia. Aleo. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? ¿Qué lejos quedan aquellos tiempos en los que en este canal y en otros, como el de Iñaki, como el de Ramón, como el de Miguel, como el de Chío, como el de Vikingo Blanco, como el de Vikingo y sus charlas, etcétera, 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 se hablaba de Laporta y de Xavi como dos pirómanos dentro del ecosistema del Barça? Decíamos que Laporta iba a hacer bueno a Bartomeu, que Xavi era un entrenador mediocre, y las respuestas de la culerada eran, no lo olvidaré jamás, tenéis miedo de Laporta, estáis acojonados con el regreso de Laporta, con Laporta no habéis ganado ni una Champions, tal, cosas así. Repito, qué lejos quedan esos tiempos, ¿no? Ahora mismo, en pleno 2024, el Barça está en la que puede ser la crisis más grande que al menos yo haya conocido. Es decir, supongo que antes de ganar su primera Copa de Europa, ya por el año 92, pues tuvieron momentos muy complicados. Luego la cosa se terminó de arreglar cuando le pagaron millones al vicepresidente de los árbitros, pero desde que yo tengo uso de razón, o desde que yo veo fútbol, esta es la gran crisis del Fútbol Club Barcelona. Y el tema es que durante mucho tiempo han defendido primero a Xavi y luego, y sobre todo, a Laporta, ¿no? Es decir, que defendieran a Xavi, pues bueno, entrábamos dentro del meme, nos reíamos, tal, al final todos éramos conscientes de que Xavi tarde o temprano o bien se iba o bien lo iban a despedir. Es un entrenador que no va a ser precisamente el Klopp o el Ferguson del Fútbol Club Barcelona, por muy culé que sea el señor Xavier Hernández Creus de Todos los Santos Aveiro Parera Bellingham Jr. Entonces, bueno, pues durante el tiempo que estuviera o esté en el Barcelona íbamos a tener las risas, pero con Laporta había más tranquilidad en ese sentido. Laporta siempre iba a estar más tiempo. Si Laporta conseguía controlar el relato y a los medios de comunicación tradicionales y los nuevos, que son los que luego le permiten controlar a su vez a la masa social, pues todo ese tiempo que esté Laporta es tiempo que el Real Madrid puede vivir tranquilo porque su proyecto sigue avanzando, sigue escalando, sigue ascendiendo y además el del Barça se sigue cayendo en picado, ¿no? Entonces es un tiempo que el Barça está perdiendo y es un tiempo que luego tiene que recuperar y ya veremos en qué sentido. Yo hoy comentaba en el canal de Iñaki Angulo en Twitch, en un delantera RIP que saldrá esta misma noche, que lo mejor que le puede pasar a este Barça es ser el nuevo Milan. Que la realidad, aunque les duela a los culés, es que están cerca de ser peor que el nuevo Milan, que ni siquiera van a ser el nuevo Milan. Han perdido mucho tiempo, han perdido mucho terreno, están perdiendo el club por las decisiones de Laporta y luego recuperar todo eso. Mientras otros grandes como el City, como el Real Madrid, como el Liverpool, como el Bayern siguen ganando, se va a hacer muy complicado. El tema es que después de ver la catástrofe europea año tras año, después de ver que obviamente Xavi era un mediocre, y después de ver ciertas cosas que se han ido sucediendo en los últimos meses en Can Barça, empiezan a llegar las voces que te dicen que Laporta es el verdadero culpable. Y esto es un problema, porque se están dando cuenta de que ahí hay que poner el foco. Si consiguen echar a Laporta o consiguen que Laporta dimita, esto no lo van a conseguir, ya te lo digo yo, pues puede que el Barça tenga o pueda atisbar un poquito de luz al final del túnel. O sea, repito, nos hemos reído mucho de Xavi, pero yo creo que en este canal desde hace mucho tiempo se ha comentado que aquí el gran culpable, el verdadero culpable, casi el único culpable, era el Joker. Era él el que había empeorado la herencia ya de por sí nefasta de Bartomeu, era él quien estaba arruinando al Fútbol Club Barcelona, era él quien estaba firmando con el beneplácito de Javier Tebas palancas ficticias, era él quien había cerrado Barça TV, quien había despedido a 2 jugadores de baloncesto, quien había minimizado cualquier tipo de potencial del equipo de fútbol, quien había hecho fichajes de dudosa reputación, quien había puesto a Deco en la dirección deportiva meses después de que Deco se llevara una millonada por llevar a Rafinha al Barça. Era él, era él, era él, era él. Siempre ha sido él. Lo que pasa es que él, con su poder, tapaba todo, tapaba las críticas. Él con su poder siempre tenía un escudo delante, nunca le llegaba absolutamente nada.
pero el esperpento vivido en la última semana con Xavi, que se suma al esperpento vivido en general desde el mes de enero en el Fútbol Club Barcelona, ha hecho que ya la gente, algunos, se quiten la camisa de fuerza y vayan directamente al meollo de la cuestión. El otro día hablábamos en el canal de un artículo de Alfredo Martínez, narrador de Onda Cero de los partidos del Barça, en el que decía que si se va Xavi se tiene que ir Laporta. Estuve viendo, escuchando un vídeo de Mr. Seitan, dicen, declarándose a sí mismo ex laportista, llamándole inútil, llamándole absolutamente todo a Laporta. Creo que es la primera vez que yo escucho a Seitan con esa contundencia hablar sobre Laporta. Seitan ha sido siempre un mamador oficial y extraoficial de Joan Laporta, y hoy han seguido los artículos, han seguido los palos a Laporta, y de hecho me he encontrado con uno muy duro en el Diario Sport, de un periodista muy del entorno Barça que lleva mucho tiempo escribiendo, cubriendo, hablando del Fútbol Club Barcelona. El problema del Barça ya no es Xavi, sino Laporta. Ha escrito Ernest Folch en el Diario Sport y dice, cuidado porque es duro de verdad, ¿eh? El Barça se descompone, pero Montjuic bosteza. Nada explica mejor el socavón social e institucional que vive el Barça que la lenta decapitación a cámara lenta de una leyenda como Xavi bajo la fría pasividad de un estadio sin alma y lleno de turistas. El barcelonismo, como buena parte del catalanismo, ha decidido que el mejor método para expresar su rechazo es la abstención. Y es que hace ya demasiado tiempo que en el Barça lo trascendente de verdad no sucede sobre el terreno de juego. En medio de un ambiente enrarecido, el partido contra el Rayo fue una goleada burocrática. Otro día en la oficina de un equipo sin capacidad de explicar nada sustancial más allá de las chispas de los niños, de la masía. Lo único importante contra el Rayo era ver qué decía Montjuic en medio del vodevil y cuál era la posición de Xavi, partiendo de la base que Laporta ha decidido quedarse mudo. Con el silencio del palco y de las gradas, las palabras de Xavi adquirían especial relevancia. El entrenador del Barça, el único en el club que da la cara, se mantuvo fiel a la línea que inició el sábado y decidió responder con elegancia e inteligencia a la vergonzosa semana de filtraciones de Laporta. El entrenador blaugrana, bien aconsejado, se mantuvo en la línea de que no sabe nada e incluso llegó a condenar los pocos gritos que hubo contra el presidente. Las ruedas de prensa sobrias de Xavi en medio del vendaval contrastan con el comportamiento grosero de Laporta con su entrenador, al que ha cocido a fuego lento a base de filtrar por detrás y callar por delante, en un doble juego que ha terminado por lograr el efecto adverso del deseado. En medio de las turbulencias y a pesar de sus errores durante la temporada, Xavi ha sabido salvaguardar su dignidad y cada vez queda más claro que el histerismo presidencial con las declaraciones sensatas del entrenador no eran más que una excusa para cesar a alguien que, a pesar de las lágrimas, nunca se ha creído. Ha quedado claro que Laporta no busca entrenadores sino paraguas, y Xavi dejó de interesar cuando el propio presidente rompió su protección con el vodevil de su renovación. En realidad, el problema que tiene ahora Laporta es que el torbellino en el que vive el club ha saltado a su último peldaño. La crisis, más que deportiva o institucional, es moral. Laporta ha faltado gravemente al respeto a Xavi y lo ha utilizado como a un Kleenex, pero ya había hecho exactamente lo mismo con Koeman, al que tuvo 15 días medio zombie, y con Messi, a quien echó después del asado prometido. Y acaba Ernest con este párrafo que es demoledor. Lo cierto es que mientras el club ha montado homenajes a directivos anónimos como Eduard Romeu, al que se despidió con una sobreactuada rueda de prensa, las leyendas del club salen menospreciadas por la puerta de atrás. Termine como termine el culebrón, se vaya Xavi o se quede, lo cierto es que quien más daño se ha hecho con esta última crisis es Laporta, quien empieza a tener el mismo problema de credibilidad que tuvo Bartomeu en el final agónico de su mandato. Lo inquietante es que, más allá de las personas, el que baja por una pendiente, cada vez más peligrosa, es el destino del propio club. El artículo en sí es demoledor, repite la palabra vodevil creo que 2 o 3 veces, lo cual te invita a pensar en cómo está desarrollando sus propias reflexiones Ernest Folch en este artículo. Es un ataque crudo hacia Laporta, le culpa de los males del club, le culpa de la deriva que ha tomado el club, le culpa del amateurismo que reina en el club actualmente y le culpa sobre todo de cómo está maltratando a las leyendas, a gente que ha sido muy importante en la historia del club, de cómo se maltrató a Koeman, de cómo se está maltratando a Xavi, de cómo está tratando a Xavi como un escudo, como un paraguas y no como un entrenador o como una persona. Culpa a Laporta
del circo que se está viendo en Barcelona en los últimos meses, repito, con una contundencia que nunca antes habíamos visto. Yo creo que lo que sucedió la semana pasada marca un antes y un después dentro del entorno Barça. No es casual que muchas voces hayan ya sumado a este ataque hacia Laporta, a esta crítica encarnizada y totalmente transparente hacia el presidente, del Fútbol Club Barcelona. Lo que antes era silencio cómplice, alfombras que nunca se levantaban, lo que antes era un mirar hacia otro lado, lo que antes era hacer oídos sordos, lo que antes era escribir al dictado, ahora se ha convertido en gente que no le coge el teléfono a Laporta, que empieza a mirar por primera vez en varios años por los intereses del Fútbol Club Barcelona, que se han dado cuenta que por mucho que Laporta les prometa cosas, sin el Barcelona como institución, ellos no son nadie a nivel periodístico, es decir, sin un Barcelona medianamente decente y que siga de pie, la prensa no va a poder vender absolutamente nada, es imposible porque sin el Barcelona no hay entorno, eso es lo más sencillo que había desde el principio, pero han tardado años en darse cuenta. Y repito, Seitán, que seguramente en cuanto a nivel periodístico no sea nadie, pero es una persona con mucho control dentro de la nueva familia culé, de los más jóvenes, etcétera, etcétera. Ernest Folch, David Bernabéu. El otro día también estuve escuchando, creo que no recuerdo que era alguien muy de Bartomeu y por eso no lo traje aquí, Marçal Llorente. Hemos tenido también a otros tantos que han ido pasando por aquí, aparte de Alfredo Martínez, etcétera, etcétera. Ya son muchos, ya no es uno solo, el típico que dices tú, no, es que este es de Bartomeu y por eso tal, no, son unos cuantos, y tampoco es Víctor Font organizando una rueda de prensa para decir que lo mismo hay una moción de censura, vete tú a saber cuándo, no, el entorno Barça, como ha dicho Ramón Álvarez de Mon precisamente en Delantera RIP, en la charla que hemos tenido esta mañana, ha bajado el dedo, y cuando baja el dedo el entorno Barça, el presidente ya sabe que ha perdido el poder. A partir de ahora, no sé qué va a pasar, pero se han dado cuenta de que el problema efectivamente estaba en el palco. Siempre ha estado en el palco. Desde el día 1 ha estado en el palco. Desde que este tío se puso a abrazar un maniquí sabiendo que no iba a poder retener al que estaba dentro de ese maniquí, desde ese momento el problema estaba en el palco. Pero el palco manda mucho. El palco gobierna mucho y muchos no han querido entrar en ese juego o no han querido salir de ese juego. Pero como os he dicho antes, sin el Fútbol Club Barcelona no hay entorno. Y si no hay entorno, no hay de qué hablar. Y si no hay de qué hablar, muchos de estos tendrían que buscarse otra cosa. Y eso, ya os digo yo, que no va a dejar que nadie que suceda. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente.